Listo, muy buenas tardes. Espero que todos me puedan escuchar, aunque estamos todavía pocas personas, pero en todo caso, en honor al tiempo y a los que están puntuales en este momento, mi saludo cordial y decirles que en esta tarde pretendo disertar respecto de lo que son las acciones comunes en el procedimiento contencioso administrativo, tomando en cuenta que este procedimiento contencioso administrativo es todavía desconocido por muchos. Todavía es una materia que no ha sido lo suficientemente estudiada, no hay un análisis total respecto de lo que es la jurisdicción contencioso administrativa, y por eso es que en esta tarde mi ponencia tiene relación con lo que son las acciones comunes en el procedimiento contencioso administrativo. Me dicen los organizadores que les pregunte si me pueden escuchar con claridad. Si me contestan, que veo que se van uniendo más personas, ¿se me escucha correctamente? Listo. Entonces, les decía que el procedimiento contencioso administrativo todavía es una materia que no ha sido lo suficientemente profundizada en el país, y de ahí la importancia sobre todo de estudiar las acciones que tienen que ver con el procedimiento contencioso administrativo. Por eso en esta tarde me propongo comentarles a ustedes lo que conocemos como acciones comunes en el procedimiento administrativo, es decir, aquellas en las cuales le podemos pedir a la jurisdicción contencioso administrativa, a través de sus tribunales de lo contencioso administrativo, que hagan un control de la legalidad de las actuaciones administrativas. Entonces, dicho esto, me parece importante, en primer término, recordarles a ustedes que, perdón, me acomodo el audífono, recordarles a ustedes que la jurisdicción contencioso administrativa nació con la finalidad de procurar el control de la actividad administrativa. Eso es lo más importante que ustedes tienen que tomar en cuenta. Es una jurisdicción en esencia contralora. Fíjense ustedes que yo estaba disertando la semana anterior exactamente en un evento organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y yo decía que en el Ecuador hay tanto escándalo, hay tanto sobreprecio, hay tanta contratación por emergencia, y se debe a que también el Estado de Derecho no está en cuarentena. Por eso el Estado de Derecho necesita un control. Y ese control no se está dando en la realidad. ¿Por qué? Porque los jueces están en sus casas, porque no tenemos todavía una teleadministración de justicia que les permita a los jueces hacer lo que deben hacer, que es el control. Pero eso no es culpa de ellos, es culpa de que el sistema no tomó en cuenta las necesidades que se pueden dar en un momento como el que estamos viviendo, en el que es indispensable el control. Imagínense ustedes qué es lo que va a salir, qué es lo que va a suceder después de que salgamos, que muchas cuestiones que no nos enteramos seguramente se les echará a tierra y nadie podrá hacer ningún control. ¿Por qué? Porque no tenemos de este rato una jurisdicción contencioso administrativa activa. Entonces, la primera idea, tomar en cuenta que la jurisdicción contencioso administrativa es una jurisdicción de control. Es la que está para controlar qué? Para controlar la actividad de la administración pública, para controlar que esos contratos no salgan con sobreprecio, para controlar que realmente se justifique la emergencia para hacer la contratación, para controlar que las situaciones mediante las cuales se justifican las contrataciones sean correctas, para controlar sobre todo el que todas las actuaciones del Estado se rijan al gran principio de legalidad y no sean de alguna manera arbitrarias, de ninguna manera arbitrarias o contrarias a la ley. Entonces, jurisdicción contencioso administrativa, ¿contralora de qué? Contralora de la legalidad. Ahora, el Código Orgánico Administrativo está tomando un paso adicional cuando en el artículo 15 nos señala que no solamente tiene que hacerse un control de lo que es la legalidad, sino en sí de lo que es juridicidad. ¿Y a qué me refiero con el tema de juridicidad? Es el gran bloque que abarca no solamente la ley, sino la Constitución, tratados y convenios internacionales ratificados por el Ecuador en materia de derechos humanos. Entonces, el bloque se amplía.
El sistema de control es mucho más amplio en el momento en el que hablamos de juridicidad en los términos del propio Código Orgánico Administrativo. Entonces, acuérdense ustedes que esta jurisdicción especialísima, esta jurisdicción contencioso-administrativa, nació después de la Revolución Francesa. Los revolucionarios franceses, em, en el momento en el que hablaron de los principios de igualdad, libertad y fraternidad, también se dieron cuenta de una situación sumamente importante, y es que no había un control de lo que hacía el Estado. Porque antes era el monarca absoluto el que hacía todo. Acuérdense ustedes, el monarca absoluto es el que mandaba, el monarca absoluto es el que disponía. Pero poco a poco nos fuimos dando cuenta de que había una situación, una relación del Estado con el ciudadano. Entonces había que regular eso. Entonces de aquí pasamos del sometimiento a la voluntad del rey al sometimiento a la voluntad de la ley. Por eso es que la jurisdicción contencioso administrativa controla la legalidad de las actuaciones administrativas. ¿Y este control cómo tiene que ser? Este control tiene que ser amplio, este control tiene que ser completo, este control, como lo llama García de Enterría, tiene que ser universal, sinceramente. Entonces, es un control completo, universal, plenario, como lo llama García de Enterría. Es decir, que se puede controlar todo lo que haga la administración pública. Entonces, dicho esto, jurisdicción contralora, pasamos de la obediencia al rey a la obediencia a la ley, nacen estas acciones contencioso-administrativas que todavía en algunas legislaciones ya no se las mantiene como las mantenemos en el Ecuador. En el Ecuador todavía mantenemos la concepción clásica de acción subjetiva y acción objetiva, que es sobre las cuales me quiero enfocar. Pero en otras legislaciones, fíjense ustedes, queridos colegas, que ya esa diferencia se va cambiando. Ya no es lo mismo. Perdón, me acomodo bien esto. Listo. Lo que les comentaba es que ya es una jurisdicción en la cual ya no podemos circunscribirnos solamente a las dos acciones clásicas. Es ya un tema de juridicidad, es tan amplio, todo puede ser impugnado dentro de la esfera del contencioso administrativo, eso es sumamente importante. Entonces, vamos a la concepción clásica. ¿Cuáles fueron las primeras acciones que nacieron a favor del ciudadano, que surgieron a favor del ciudadano? Acuérdense ustedes que la jurisdicción contencioso administrativa está para precautelar los derechos de los ciudadanos, ¿sí? Entonces, le tenemos que dar un mecanismo al ciudadano para que pueda impugnar las decisiones de la administración. Y ese mecanismo son los recursos, como los conocía la antigua ley de la jurisdicción contencioso administrativa, o las acciones contencioso administrativas, como lo prescribe ahora el COGEP. ¿Dónde están estas acciones? Están en el artículo 326 del Código Orgánico Administrativo. Primero, el control íntegro de legalidad que yo les comentaba que se puede hacer está en el artículo 300 del Código Orgánico General de Procesos. Entonces, dicho esto, la principal forma de expresión de voluntad de la administración, aunque no la única, es el acto administrativo. Nosotros en el Ecuador, sobre todo, estamos acostumbrados mucho a una justicia al acto. Tan acostumbrados estamos que los propios administradores de justicia, que los propios jueces, tienen que ver el acto, tienen que olerle, sentirle, palparle para entender que están frente a un juicio contencioso administrativo, nada más alejado de la verdad. No es el acto el único objeto de control de la jurisdicción contencioso administrativa, pero sí el más importante, porque es la forma más común de expresión de la voluntad de la administrativa. Por eso es que el COA nos trae un capítulo completo de lo que es el acto administrativo, las condiciones, los requisitos del sistema de nulidades, del sistema de impugnaciones, porque es la base de todo está en el acto administrativo. Entonces, el acto administrativo es una expresión de voluntad de quién, de la administración pública, que tiene efectos jurídicos respecto de quién, respecto de los ciudadanos. Y
genera efectos jurídicos directos o indirectos en la esfera subjetiva del ciudadano. Entonces, cuando nos encontramos con un acto administrativo, usted potencialmente podría encontrarse frente a la posibilidad de que usted interponga una acción subjetiva o de plena jurisdicción, porque esa es la acción atinente al acto administrativo, ¿ya? ¿Y cómo sabemos que estamos frente a un acto administrativo? Yo siempre digo, les digo a mis estudiantes, que el acto administrativo viene con nombre y apellido. El acto administrativo de sanción o de multa a María del Carmen Jácome tiene una legitimada activa de entrada, que es María del Carmen Jácome. Obviamente es la única que se va a sentir afectada en sus derechos por la imposición de esa multa, porque no le hayan dado el permiso de funcionamiento de su local comercial, porque no le den la licencia de explotación minera, porque no le den una licencia única de actividades económicas en el Distrito Metropolitano de Quito, porque me nieguen el permiso de construcción, porque me nieguen la posibilidad de yo quería hacer una construcción de 8 pisos y me dicen que solamente puedo construir 5. Entonces, todo eso es un acto administrativo que va directamente relacionado con una persona. Una sola persona, en principio, es la afectada en sus derechos subjetivos. Entonces, cuando encontramos esa afectación de los derechos del ciudadano, que vienen en forma de acto administrativo, ¿no es cierto?, con nombre y apellido, nos vamos a la acción subjetiva de plena jurisdicción, que está en el artículo 326, numeral primero, del Código Orgánico General de Procesos. Numeral 1. Se tramitarán en procedimiento contencioso administrativo las siguientes acciones. La de plena jurisdicción o subjetiva, que ampara un derecho subjetivo de la o el accionante presuntamente negado, desconocido o no reconocido total o parcialmente por hechos o actos administrativos que produzcan efectos jurídicos directos. Aquí está la clave. Procede también esta acción contra actos normativos que lesionen derechos subjetivos. Entonces, tenemos el acto administrativo de carácter individual, que lesiona directamente el derecho subjetivo del ciudadano. ¿Por qué? Porque le negaron el permiso, porque le impusieron una multa, porque le negaron el permiso de construcción, porque le negaron la licencia, porque le impusieron una sanción de destitución. En fin, hay una serie de cuestiones por las cuales usted puede sentirse vulnerado en sus derechos subjetivos. Entonces, usted tiene la acción subjetiva de plena jurisdicción. Y fíjense ustedes esta parte, qué interesante es el tema de efectos jurídicos directos. ¿Cuándo son directos? Cuando tiene un destinatario. Cuando María del Carmen Jácome es la destinataria de la multa. Cuando María del Carmen Jácome es la persona a la que se le negó el permiso, a la que se le negó la licencia. Entonces ustedes se encuentran ahí frente a una acción subjetiva o de plena jurisdicción, porque violenta los derechos subjetivos, potencialmente los derechos subjetivos del ciudadano. ¿Cómo se violentan? Porque el Estado actuó en contra de ley, porque no aplicó la ley al momento de imponerme una sanción, porque me impuso una sanción desproporcionada, porque yo tenía todo el derecho a que me den el permiso de construcción de 8 pisos y no de los 6 que me dieron. En fin, entonces fíjense ustedes que ese acto administrativo puede vulnerar totalmente mis derechos o puede vulnerarlos de manera parcial. Como les digo, mi pretensión era construir un edificio de 8 pisos, pero me dicen que en el lugar en donde yo quiero construir, de acuerdo a la zonificación urbana, no puedo construir eso, entonces yo puedo sentir que están violentando mis derechos subjetivos. O si no, les pongo un ejemplo que yo leía hoy en la mañana en El Comercio, y yo siempre digo que cuando ustedes abren el periódico encuentran un montón de actos administrativos. Este era una ordenanza municipal en la cual se regulaba el uso del suelo de todas las construcciones que hay vía la costa, sobre todo en la zona del Guayas. Y claro, ¿qué es lo que se pretendía ahí? Cerrar todos los moteles, discotecas, lugares de distracción, porque obviamente con la emergencia del COVID también cambia el uso del suelo. Entonces, tal vez alguna de esas personas
puede sentir vulnerado su derecho porque ya no puede seguir trabajando. Entonces podría pensar en que si ya le negaron, si se dictó un acto administrativo en contra de cualquiera de estos ciudadanos, podría pensarse en una acción subjetiva de plena jurisdicción y no me sorprendería que las acciones subjetivas vayan por ese lado. Pero en este caso, acuérdense ustedes que la regulación de uso del suelo es una potestad del Estado. Y el Estado es el que me pone las reglas y me dice, yo voy a cuidar tu salud y yo no quiero lugares en donde vayan a aglomerarse y donde vaya a ser un foco de infección del COVID. Entonces, por eso es que yo regulo el uso del suelo, ¿ya? Entonces, es una potestad estatal que tal vez impugnarán, pero yo creo que no tendrían ningún éxito al respecto. Entonces, acuérdense que el acto administrativo debe desconocer total o parcialmente los derechos subjetivos. Es la primera cuestión. Y también debe tener un efecto jurídico directo. Acá hay otra particularidad en la norma del COA. En esta norma del COA, fíjense ustedes que también se refiere a actos o hechos administrativos. Entonces, acto administrativo, declaración intelectual de voluntad de la administración. Es decir, sale del pensamiento de la administración pública, sale de la cabeza de quien está a cargo de la administración pública ese acto administrativo. Entonces, es la expresión más común de voluntad de la administración. Pero aquí el COGEP, perdón, también señala que puede provenir de hechos administrativos. ¿Cuáles son los hechos administrativos? Son estas actuaciones materiales o físicas de la administración que no dependen de un acto administrativo. A veces sí y a veces no. ¿Por qué les digo a veces sí y a veces no? Por ejemplo, una sanción por uso indebido del suelo. Vamos al ejemplo clásico de los gobiernos autónomos descentralizados. Me dieron un permiso y yo construí en la parte donde me dieron el permiso para hacer un patio, yo decidí construir ahí un lugar para vender sándwiches, hice un bar y me fue tan bien que está funcionando eso en un sector residencial y en un lugar donde yo tenía permiso solamente para la construcción de una vivienda. Y supuestamente esa iba a ser la parte del jardín. Y yo hice ahí un cerramiento y me armé ahí un bar, vendo licor, vendo comida y me va de maravilla. Pero estoy tergiversando la licencia de uso del suelo que a mí me hicieron, me otorgaron. Entonces, en este caso, supongamos que el municipio, el Distrito Metropolitano de Quito, dicta un acto administrativo, después de hacerme un sumario, en el cual me sanciona con una multa de 3 salarios básicos por eso y dispone que se derroque esta construcción ilegal que yo hice. Entonces, tenemos el acto administrativo, expresión de voluntad mediante la cual se hace la resolución administrativa y el hecho administrativo en el momento en el cual se dispone el derrocamiento. Entonces ya es una actuación material o física de la administración. Entonces aquí el COGEP nos dice que podemos irnos en contra de actos o de hechos administrativos, ¿ya? ¿Cuál es la dificultad real del hecho administrativo? Yo siempre prefiero tener un acto administrativo porque es más fácil que impugnarlo. Es más fácil impugnarlo porque a la larga lo tengo escrito. A la larga puedo atacar contra cualquiera de la falta de requisitos del acto administrativo. Motivación, procedimiento, forma, competencia de la autoridad. Puedo ahí inspirarme para poder impugnar. Pero siempre el hecho administrativo va a traer más dificultad porque es actuación material o física de la administración. Yo me acuerdo de un caso en el cual justamente el municipio del Distrito Metropolitano de Quito tenía que derrocar un predio y derroca el predio contiguo porque se equivocó. Acuérdense ustedes que de acuerdo a la nomenclatura que tenemos, de acuerdo a la clave catastral que tenemos, su vecino tiene un 6 o un 8 que cambia nada más. Y ahí se equivocó el municipio y derrocó un predio que no había que derrocar. Entonces, esto pudo haber sido objeto de una acción subjetiva de plena jurisdicción. Esto fue hace muchos años, pero les comento que en ese caso, el municipio de Quito tomó las disposiciones así y solucionó inmediatamente. Pero si a usted le sucediera eso frente a un hecho administrativo, usted tiene la posibilidad de impugnarlo vía acción subjetiva o de plena jurisdicción. ¿Ya? Entonces, tenemos actos administrativos, hechos administrativos y tenemos el tema de los efectos jurídicos directos.
No tienen que ser indirectos, tienen que ser directamente, tienen que afectar directamente a la esfera del ciudadano. La última parte del numeral 1 del artículo 326 del Código Orgánico General de Procesos prescribe que también procede esta acción contra actos normativos que lesionen derechos subjetivos. Y aquí ya nos empieza a complicar, porque un acto normativo por su naturaleza es de carácter general. Se dicta la ordenanza que yo les comentaba hace un momento en el municipio de Guayaquil, regular el uso del suelo. En este caso, es un acto normativo, tiene efectos generales. Entonces, yo no sé cómo puede vulnerar directamente derechos subjetivos. Los derechos subjetivos se van a vulnerar en el momento en el que, a raíz de la expedición de esta ordenanza, acto administrativo, acto normativo o acto regla, acto de carácter general, en el momento en el que, una vez expedida esta ordenanza, la gente del municipio emita una resolución y diga se le revoca el permiso para el funcionamiento de la discoteca, del motel, del restaurante que queda a Villa la Costa. Entonces, ahí sí usted encuentra una vulneración del derecho subjetivo si eso consideran esas personas, ¿verdad? Entonces, a mí esta última parte del artículo, del numeral primero del artículo 326, no le veo muy práctico porque difícilmente un acto normativo va a vulnerar directamente derechos subjetivos, ¿ya? ¿Y qué tiempo tenemos para esto? Para esto tenemos 90 días. Ojo, ¿cómo contamos los 90 días? Los 90 días los contamos a partir de la notificación del acto administrativo hasta la fecha de presentación efectiva de la demanda en el tribunal, ¿ya? Entonces, muchas veces a mí me comentan y me dicen, mire esta resolución, por ejemplo, de la Contraloría General del Estado. La Contraloría General del Estado puede demorarse fácil unos cuantos meses en notificarle a usted y ya tiene la decisión tomada. Entonces, en este caso, el acto administrativo surte efecto solamente desde que usted lo conoce. Y esto es importantísimo que ustedes lo tomen en cuenta, sobre todo ahora que hay teletrabajo, que conozco que muchas entidades del Estado están despachando internamente procedimientos administrativos, pero recién surten efecto en el momento en el que se notifique. Entonces, tranquilamente. Se fue el video. ¿Estamos de nuevo? ¿Me confirman, por favor? Que yo ya no me veo.